Buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo video más de su canal. Bueno, gente, en esta oportunidad hablaremos de un tema muy interesante, los procesadores. Sí, este componente muy importante que junto a la tarjeta gráfica y en parte de la memoria RAM forma parte de los componentes que son el pilar que determina el rendimiento de nuestra PC. Bueno, el día de hoy hablaremos de eso, de qué es un procesador, de cada una de sus características. Bueno, todo esto evidentemente para tener una mente crítica al momento de comprar un procesador, o sea, saber bien lo que estamos comprando, ya que en el mercado existen muchos modelos de procesadores de distinta marca, generación, gama y precio. En este video no solo les hablaré de los procesadores que existen actualmente, ya sea de Intel o AMD, y cuál te conviene más, ya que si bien hablar de eso nos puede dar una idea clara de qué procesadores existen actualmente, no es suficiente y lo ideal sería hablar de todo lo necesario que necesitas saber acerca de este componente para que seas un capo en procesadores, ya que así podrás diferenciar entre un procesador que vale la pena y otro que no tanto. Darte cuenta de procesadores que valen el doble pero solo rinden un 10% más, o sea, lo que se refleja en el aumento de precio no se refleja en el aumento de rendimiento, o sea, no calidad-precio. No es lo mismo que te recomienden algo y no te expliquen el porqué, ya que a veces puedes quedar aún más confundido. En resumen, enseñaré todo lo importante sobre este componente para que te ayude al momento de querer comprar uno y no te engañen fácilmente. Obviamente todo esto dicho de una manera que todos la podamos entender y que el video no sea aburrido, obviamente. No queremos hacer creer que esto del hardware es aburrido y difícil de entender. Bueno, entonces empecemos de una vez. No sin antes decirte que te suscribas a mi canal, actives la campanita y compartas el video si te gustó, obviamente. Y si no entendiste algo de lo que voy a explicar a continuación, pregúntame con confianza en la caja de comentarios. Responderé todos, así que no incomodo más y empecemos con el video. Bueno, creo que es pertinente empezar con lo más básico sobre este componente y es explicar para qué sirve, qué es. Pues bien, esto es importante saberlo para tener nociones e ideas básicas sobre este componente. Bueno, un procesador es básicamente el cerebro del equipo llamado PC. De seguro esto lo has escuchado en muchos sitios y si no, pues lo acabas de escuchar acá. Pues bien, pero ¿qué significa ser el cerebro del equipo en un PC u ordenador? Básicamente significa ser el responsable de ejecutar todas las instrucciones existentes en la PC, el encargado y responsable de dirigir, mandar, liderar y también ejecutar algunas acciones que requieran de este. O sea, si tú pulsas el botón, por ejemplo, para apagar la PC, el procesador hará su trabajo mandando a todos los componentes a irse a descansar, por decirlo de alguna manera. También, por ejemplo, si quieres viciar un poco a un videojuego, el procesador ordenará constantemente a la tarjeta gráfica a renderizar el videojuego que vayas a jugar, y así muchas cosas más que ocurren en el PC. Hacer un clic, abrir una pestaña del Chrome, escuchar música, mirar videos, etc. Prácticamente todo lo que vayas a hacer con la PC pasa por el procesador y este lo ejecuta. Pues bien, ya que has oído esto, ya más o menos sabes para qué sirve un procesador y qué es. Esto es bueno para ya tener una idea básica. Bueno, ya sabemos para qué sirve el procesador y más o menos cómo trabaja en el ordenador. Ahora necesito contarles algo. Actualmente existen dos marcas que dominan. Bueno, prácticamente solo existen esas dos que dominan el mercado de procesadores para PCs de escritorio. Los que se usan para las PC gamer. Estos son AMD y su línea Ryzen e Intel con su línea Core. Los procesadores que actualmente existen de estas dos marcas, al menos hablando de las más recientes generaciones, son el Core i3, Core i5, Core i7 hasta el Core i9. Con Ryzen pasa algo bastante similar. Tenemos el Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, aunque existe una línea aún más baja que el Core i3 en el caso de Intel y el Ryzen 3 en el caso de AMD, pero que debido a su baja potencia para gaming, aspectos que la mayoría busca, no son necesarios mencionar. Como ven, sus clasificaciones son muy similares, aunque la verdad, más allá de ese número que evidentemente define en parte la gama a la que pertenecen, hay detalles mucho más específicos que determinan su rendimiento y que son importantes conocer, como ya dije, para diferenciar entre distintos tipos de procesadores, ya que por ejemplo existen distintos Core i3 y no todos son iguales. Por ejemplo, ¿qué significa esto? O esto otro. Esto mismo se aplica para el Ryzen 3. Algunas personas no entienden mucho de estas características y algunos vendedores de los mismos se aprovechan de esto, vendiéndote por ejemplo un Core i3 de hace 6 años, que para nada rinde igual que uno moderno, por ejemplo. Entre estos dos hay una diferencia enorme. Para empezar, la generación que conforme más actualice, mejora algunas características como el número de núcleos, la frecuencia. Obviamente, entre mayor sea la cantidad de estos, mejor, pero siempre es mejor saber a fondo cuántos núcleos necesitas o qué frecuencia es aceptable o cuál de estas características es más importante para un PC. Pero hay muchos más detalles que no sabemos, por eso te hablaré de las características de un procesador que definen su potencia y de cuál es más importante para cada tarea, ya que no todas se desempeñan de la misma manera. Saber esto es muy importante, así que vamos a ello. Sabemos que existen procesadores más potentes que otros y en consecuencia más caros, aunque no siempre se cumple, ya hablaremos de esto luego. Entonces, ¿por qué algunos
procesadores son más potentes que otros. ¿Y qué determina esto? Bueno, esto lo vamos a resolver a continuación. Básicamente serían estos. Por ejemplo, la cantidad de núcleos e hilos que tiene un procesador, la velocidad de las frecuencias de un procesador, el proceso de fabricación, arquitectura e instrucciones por ciclo de un procesador. Estos son los más importantes. Existen otros factores más, pero estos son los más importantes que necesitas saber. Quizás no sepas nada de estos datos, pero aquí con explicaciones fácilmente digeribles y algunos ejemplos te los voy a enseñar. Existen más, pero estos son los más importantes que ustedes deben tomar en cuenta y saber a la hora de comprar un procesador, ya que estos datos los pueden ver en la página oficial de la marca del procesador. Por ejemplo, si yo busco un procesador random, no sé, por ejemplo se me ocurre el i5 9600K, pues busco i5 9600K en el buscador de Google y vamos a la página oficial de Intel, y acá están todos los datos del i5 9600K. Como ven, acá está, pero nosotros aún no entendemos nada de estos datos. Por ejemplo, soy un chico random que quiere comprar un procesador y no sé nada de procesadores, y al ir a la página mi mente va a colapsar, ya que yo no sé nada de lo que significa todo esto. Por ejemplo, ¿qué significa que tenga 6 núcleos, 4,5 GHz, 14 nanómetros? Antes de aprender todo esto, sinceramente estaría en el aire. Entonces, en estos casos, la mayoría de nosotros nos identificamos con esto, ya que no sabemos cómo determinar o interpretar la potencia de este procesador en base a estos datos, y eso es precisamente lo que voy a explicar a continuación. O sea, qué significa cada uno de estos datos para que tú por tu propia cuenta determines la potencia de cada uno. Tú solito. No te preocupes, la verdad que no es tan difícil. Yo logré comprenderlo a los 16 años, y si yo pude, ¿por qué tú no? Pues vale, empecemos primero con el número de núcleos e hilos. Para que entiendas mejor qué son los núcleos, tengo que contarte primero cómo eran los procesadores hace algunos años. En ese tiempo, al igual que hoy en día, se usaban los procesadores, aunque la diferencia radicaba en que en esos tiempos la mayoría de procesadores eran muy poco potentes para tareas actuales de hoy en día que nos parecen simples, y algunos incluso estaban limitados para hacer múltiples cosas. No era como ahora que podemos hacer una y mil cosas en el ordenador con nuestro procesador de última generación. Entonces, claro, la gente necesitaba más rendimiento, ya que esos procesadores estaban muy limitados para realizar tareas más complicadas o hacer muchas cosas a la vez que la gente necesitaba. La tecnología avanzaba y no podían estancarse, para lo cual los fabricantes tomaron la decisión de usar múltiples procesadores en una sola placa base para suplir todas esas carencias que implicaba tener un procesador tan poco potente. Era una solución bastante ingeniosa para esos tiempos, pero claro, la gente pasado un tiempo descubrió que al hacer esto había desventajas. La primera era que al tener dos procesadores en una misma placa base, el calor que generaban estos era mayor al que si solo tuviéramos uno solo. Además, debido a que cada procesador que usaban tenían chips diferentes, pues tenían que usar hardware, o sea, componentes adicionales para cada uno de los procesadores que necesitaban. Necesitabas recursos para cada uno de estos procesadores, y esto era muy caro. Esto, sumado a la latencia que había entre ambos componentes, hizo que los fabricantes buscaran nuevas formas y surgieron la idea de procesadores multinúcleo, los que usamos actualmente. Y bueno, ¿qué significaba esto? Pues básicamente tener dos procesadores en un solo procesador físico. Pero ¿y cómo se lograba esto? Pues básicamente los primeros procesadores que existían los reducían a un tamaño muy pequeño y lo unían con otro que sea muy similar a este, y se encapsulaba de manera que quedaba de esta forma, por lo cual tenías el rendimiento de dos procesadores y tenías uno de doble núcleo. Pero ¿cómo lograron todo esto? De alguna manera el chip interior y todo lo que compone un procesador de un solo núcleo, sumado a otro chip de otro procesador de un solo núcleo idénticos, fueron insertados y unidos en un solo procesador físico, o sea, el encapsulado, por lo que ahora tenías básicamente el doble de rendimiento. Entonces podemos decir así sin complicarnos que un procesador de dos núcleos es como si tuviera dos brazos para hacer el doble de cosas que uno de un solo núcleo no podría hacer, dicho de un grosso modo. Actualmente existen procesadores domésticos, o sea que son procesadores que mayormente la gente compra, que llegan hasta los 12 núcleos, aunque lo mínimo para poder jugar a casi todos los juegos de actual generación serían 4 núcleos, aunque lo ideal serían 6. Además, la mayoría de desarrolladores en general han optimizado sus videojuegos y programas para que funcionen mejor con un procesador de más de 2 núcleos, ya que cada vez más los fabricantes de procesadores optan por tener más núcleos en sus procesadores, por lo cual podríamos decir que los núcleos es un factor muy importante a la hora de medir la potencia de un procesador en términos de gaming y otros trabajos, y que entre más núcleos tengamos mejor. Esto más que todo se dan en tareas pesadas de edición de video y programas que aprovechen mejor eso. En los videojuegos, si carecemos de una base de núcleos, habrá problemas para correr muchos títulos actuales y se producirá el famoso cuello de botella, que es cuando un procesador no tiene la capacidad para mandar suficientes órdenes a una tarjeta gráfica y en consecuencia no aproveches toda la capacidad que te puede dar una tarjeta gráfica. Y si es un procesador muy malo, de solo 2 núcleos por ejemplo, aún con las tarjetas gráficas más básicas producirá el cuello de botella. Este efecto se puede mitigar y disminuir con un procesador de mínimo 4 núcleos en videojuegos actuales, y con unos 6 núcleos llegamos a un punto óptimo que podemos aprovechar prácticamente
básicamente cualquier tarjeta gráfica que haya en el mercado. Y a partir de aquí, más núcleos no darán una mejoría tan notoria, por lo que el aumento de rendimiento entre pasar de 4 núcleos a 6 núcleos no es el mismo que si pasáramos de 6 a 8 núcleos. De 4 a 6 se va a notar más la diferencia que si pasamos de 6 a 8, por lo cual casi siempre trato de recomendar procesadores de 6 núcleos, según mi opinión. Pero vamos, los núcleos no son el único factor que inciden en el rendimiento. Además de los núcleos, existen los hilos. Algunos procesadores actuales tienen 2 hilos por cada núcleo. Por ejemplo, el Ryzen 5 2600 tiene 6 núcleos y 12 hilos. ¿Pero qué significan esos hilos? ¿Nos sirven y benefician en algo? Bien, pues empecemos diciendo que a este efecto se le llama hyperthreading. ¿Y qué es esto? Pues básicamente, gracias a este efecto hyperthreading, el sistema operativo, o sea en su mayor parte Windows 10, cree que un núcleo del procesador en realidad son 2. En verdad es solo un núcleo, pero el sistema operativo cree que hay 2, por lo cual las tareas que estaban asignadas a ese núcleo ahora se dividen para que lo hagan los 2 núcleos ficticios. Por eso se les dice núcleos virtuales. Virtual, o sea que pasa de forma aparente pero no es real. Aparentemente tenemos 2 núcleos, pero en realidad solo es uno. Y el núcleo de verdad hace su propia lógica para hacer creer al sistema operativo que son 2, pero en realidad no lo son. Esto trae como ventajas que al dividirse el trabajo, las tareas asignadas al núcleo del procesador son más fáciles de acabar, por lo cual cada núcleo gana eficiencia y lo hace más rápido que si el sistema operativo viera que en realidad solo hay un núcleo, o sea que no haya hyperthreading. Es como el dicho que dice: divide y vencerás, para que se entienda mejor. Ah, por cierto, este efecto se llama hyperthreading en el caso de Intel, pero en el caso de AMD tiene otro nombre raro que lo voy a poner en pantalla. Pero básicamente son lo mismo y funcionan de la misma manera. Gracias a esta tecnología el procesador gana un poco más de rendimiento que si no tuviera esta tecnología. Esto claro para programas que estén optimizados a esta, ya que algunas no lo soportan y simplemente no hay ganancia de rendimiento. Algunos programas que se ven beneficiados son por ejemplo el Cinebench y programas de edición de video como Sony Vegas o Adobe Premiere. Y en videojuegos ayuda bastante a evitar el cuello de botella, ya que le da un impulso de rendimiento al procesador. También va a depender del juego, aunque la mayoría se ven beneficiados. Y se preguntarán, ¿qué procesadores tienen esta tecnología? Pues básicamente absolutamente todos los procesadores de AMD, excepto los Ryzen 3. Y en Intel solo está disponible en los i7, ya sea de octava o novena generación, aunque en la décima todos sus procesadores contarán con esta tecnología. De hecho, ya vamos a hablar más en detalle sobre las generaciones de procesadores, pero todo a su tiempo. En conclusión, mientras más núcleos tengamos, mejor. Claro, depende del programa que usemos. La mejora de rendimiento será relativamente paralela al aumento de núcleos, aunque en videojuegos a partir de 6 núcleos no se ve mucha mejoría. Y el hyperthreading, o sea, tener 2 núcleos virtuales por cada núcleo físico o tener 2 hilos por cada núcleo normal habitual, brinda un rendimiento extra en muchos programas y en la mayoría de juegos. Sería más bien como un plus de rendimiento, que no está mal tenerlo, así que ya sabes. Sigamos con el siguiente factor que determina el rendimiento de un procesador: las frecuencias. Es difícil y algo complicado explicar con exactitud cómo funciona y qué es la frecuencia de un procesador sin previamente conocer otras cosas mucho más técnicas relacionadas a esto, que si la escucháramos quedaríamos algo confundidos. Normalmente se define de la siguiente manera: el CPU procesa muchas instrucciones de distintos programas cada segundo, y la frecuencia mide la velocidad de esos procesos. Esta se mide en gigahercios. Entonces, simplemente y sin tecnicismos que nos hagan volar la cabeza, podríamos decir que la frecuencia mide con qué velocidad cada núcleo de un procesador es capaz de realizar sus tareas o las instrucciones que ejecuta en un segundo. Evidentemente, entre más alto sea el número de gigahercios, mejor y con más potencia trabajará el procesador. Los procesadores actuales cuentan con entre 3,6 en general hasta 5 gigahercios con refrigeraciones de procesadores normales, obviamente sin recurrir al famoso nitrógeno líquido, que ahí sí podríamos conseguir mayores frecuencias, pero no es práctico y más que nada se hace para alcanzar récords. Pero ¿en qué tareas específicamente es mejor un mayor número de la frecuencia? Pues como todo en el mundo del PC Gaming, va a depender de cómo esté optimizado el software que utilicemos, y con software me refiero a los videojuegos y programas en general. Normalmente mayor número de frecuencia va a beneficiarnos en conseguir un mayor número de FPS en algunos videojuegos más que nada, ya que programas de edición de video o cosas similares aprovechan mejor el número de núcleos. Otra cosa más que hay que dejar en claro es que no siempre un procesador que disponga de una mayor frecuencia va a ser más potente que otro que cuente con menor número de frecuencia. Los núcleos también influyen. Por ejemplo, un Ryzen 3200 de 4 núcleos con frecuencia stock de 3,1 GHz va a rendir mejor que un Pentium G4560 de 2 núcleos de 3,5 GHz en juegos que aprovechen más de 2 núcleos, ya que si por ejemplo existe un juego que para funcionar correctamente necesita por lo menos 4 núcleos para que no haya problemas y no haya cuello de botella, y como el Pentium no tiene esos 4 núcleos, va a rendir peor que el que sí tiene 4 núcleos, a pesar de tener el Pentium mayores frecuencias. Como ven, todo depende de cómo esté optimizado el videojuego y qué exactamente aproveche, los núcleos o las frecuencias. Es casi imposible saber qué aprovechan más los videojuegos así solamente con teoría. Para eso necesitamos benchmark que nos ayuden a compararlos, ya que para cada
situación es diferente el resultado. Bien, ahora vayamos a lo último, pero no menos importante, la arquitectura de un procesador. Bueno, a ver, quizás se preguntarán por qué unir estas variantes en una sola sección. Pues básicamente porque están íntimamente ligados. Me explico. Para empezar, la arquitectura de un procesador se refiere a cómo está construido por dentro, qué tipo de fabricación se usó para su construcción, etc. No existe una especificación expresada en cifras numéricas como sí pasa con los núcleos o la frecuencia que nos indique cuál es mejor entre los distintos procesadores, ya que justamente para eso existen los núcleos y frecuencias, ya que entre más nueva y reciente sea la arquitectura, generalmente la potencia de los núcleos y frecuencias serán mayores. Así que así funciona este tema. De igual manera, cuando hablamos de proceso de fabricación, hablamos y nos referimos generalmente a los nanómetros, que es la medida de los transistores de un procesador. Los transistores son uno de los componentes al interior de un procesador y mientras más pequeños mejor, ya que permiten que los fabricantes hagan procesadores con mayor cantidad de transistores dentro de un procesador, y mientras más transistores haya, mejor rendimiento y eficiencia tendrá el procesador. Por eso siempre se ve que entre menor es el número de nanómetros de un procesador, mejor rendimiento tendrá. Actualmente los procesadores de Intel usan 14 nanómetros y los de AMD 12 y 7 nanómetros dependiendo de la generación. ¿Eso quiere decir que los de AMD en igualdad de núcleos y frecuencias son mejores que los de Intel? No, pues ya que estas dos marcas de procesadores tienen diferentes arquitecturas y no son directamente comparables. Y lo mismo pasa con las instrucciones por ciclo. Y quizás ya hayas escuchado de este término tan famoso, que se refiere básicamente a la cantidad de ejecuciones que puede hacer cada uno de los núcleos del procesador, o sea, la potencia de cada uno de los núcleos del procesador. Esto no se mide tampoco en valores numéricos, sino que podemos guiarnos de programas de renderización como Cinebench R20. Y al final, todos estos datos están relacionados con la generación del procesador, porque a cada nueva generación de procesadores, de por ejemplo Intel, se mejoran todas estas cosas. Se crean mejores arquitecturas, el proceso de fabricación en nanómetros es cada vez menor, aunque no siempre se cumple. Y en consecuencia el IPC, o para entenderlo mejor, la potencia por cada núcleo, mejora. Todos estos datos están relacionados, y aunque no se pueden analizar mediante valores numéricos, siempre es importante tenerlos en cuenta. Ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Cuál de estos factores es más importante a considerar a la hora de comprar un procesador? Pues depende de más o menos para qué quieras el PC con el que vayas a usar el procesador que vas a comprar. Porque no es lo mismo usar el PC, por ejemplo, para jugar o hacer trabajos de renderización, edición de video, etc. Ya que los juegos aprovechan de diferente manera el procesador. Y programas para trabajos pesados o renderización también lo aprovechan de diferente manera a la que lo hacen los videojuegos. Vamos descartando de una vez que si quieres por ejemplo una PC para entretenimiento multimedia, como por ejemplo mirar videos de YouTube, películas o hacer trabajos ligeros de Word, Excel o cosas relacionadas que no requieren de mucho trabajo para el procesador. Esto lo digo ya que con cualquier procesador económico de última generación vas a poder realizar esas tareas sin ningún problema, ya que como mínimo cuentan con 2 núcleos y 2 núcleos me parece muy bien para estas tareas. Sugiero no pasar de un i3 o un Ryzen 3 en estos casos, ya que el gasto será innecesario. Las tareas por las que la mayoría de personas más demandamos este tipo de videos es quizás por el gaming o la de una estación de trabajo, ya que buscamos informarnos y saber cuál es el mejor procesador que nos va a servir para lo que nosotros necesitemos sin gastar de más. Así que vamos a empezar con el gaming. ¿Qué factor que determina el rendimiento de un procesador es más importante a la hora de comprar uno para gaming? Para el gaming, las frecuencias y los núcleos en cierta parte. Ambos factores son igual de importantes, aunque con pequeños matices que voy a explicar a continuación. Vamos a empezar con lo primero. ¿Por qué es importante en parte los núcleos para un procesador de gaming? Hoy en día, tener un procesador que tenga como mínimo 4 núcleos y 8 hilos es vital para que no tengamos problemas con la mayoría de videojuegos actuales de última generación, ya que el contar con menos núcleos o hilos hará que el procesador esté siempre al 100%, produciéndose el famoso cuello de botella, que ya hablaré con más profundidad en un futuro, en un video aparte, pero que básicamente en algunos casos van a producir microcortes, caídas de FPS y alguna que otra ralentización, además de que no vas a aprovechar al 100% tu tarjeta gráfica, etc. Entonces por eso digo que en cuanto a núcleos se refiere, al menos hoy en día es vital contar con 4 núcleos. Pero ¿y qué pasa si usamos más núcleos? ¿Habrá alguna diferencia de rendimiento importante? ¿Los juegos aprovecharán mejor esto? Pues la verdad es que a partir de este punto ya la mejoría con más núcleos en juegos actuales no se nota mucho. Con 6 núcleos irá quizás un poco mejor que con 4, pero si pasamos de 6 a 8 ahí prácticamente la diferencia es nula. Prácticamente no hay diferencia entre uno que tenga 6 y otro que tenga 8 núcleos. Esto se aplica cuando comparamos procesadores de la misma
misma arquitectura o arquitectura parecida, claro está. Pero por ejemplo, ahora que ya va a salir la PS5 y la Xbox Series X, que por si no lo sabían, estas consolas van a contar con procesadores de 8 núcleos de una arquitectura parecida a la de la tercera generación de Ryzen. Pero bueno, y quizás te preguntes, ¿a qué viene que te cuente todo esto? Pues básicamente que los juegos que desarrollan las compañías lo optimizan mayormente en consolas, ya que la mayoría de personas y niños cuenta con una consola. Esto es un gran negocio para las empresas desarrolladoras de videojuegos y por ende siempre optimizarán mejor los juegos para procesadores de 8 núcleos. ¿Y qué pasará cuando estos se porteen o lancen en PC? Pues más de lo mismo, el juego estará optimizado para funcionar mejor con 8 núcleos. No va a ser exactamente igual como lo estoy diciendo, pero más o menos ya te das una idea. ¿Y qué pasará, por ejemplo, si solo tienes un procesador de 4 núcleos cuando la nueva generación ya esté bien acentuada? Lo más probable es que tengan muchos problemas y que en un futuro sea injugable con 4 núcleos. A lo que quiero llegar con esto es que si bien por ahora los procesadores de 4 núcleos y 8 hilos están bien para la mayoría de videojuegos, en un futuro no va a ser así y estos procesadores quedarán obsoletos con el tiempo, ya que prácticamente ya llegan las nuevas consolas. Por lo cual mi recomendación es que si quieres un procesador que te rinda a futuro y que sea para gaming, recomiendo que como mínimo tenga 6 núcleos. Ahora hablemos de otro factor importante que tienes que tomar en cuenta a la hora de comprar un procesador: las frecuencias. Bueno, aquí nos encontramos que entre mayor sea el número de frecuencias, mejor será el rendimiento en general cuando nos referimos a número de FPS en algunos juegos, que son la mayoría de hecho. Por lo cual, que tu procesador cuente como frecuencia de fabricación mínima de 3,2 GHz ya está más o menos bien, y conforme tengamos un procesador con mayor número de frecuencia, aumentará el rendimiento, pero no va a ser un gran cambio como si lo sería, por ejemplo, cambiar o renovar una tarjeta gráfica. Y todo eso es comparable si lo haces con procesadores de la misma generación y de marca, por ejemplo. Y con respecto a lo demás, ya saben que con el tema de la generación, proceso de fabricación, etcétera, ya saben que entre más nuevo sea, mejor rendirá generalmente el procesador en videojuegos. Ahora hablemos un poco de procesadores para trabajos pesados. Aquí sí está más que claro, pesan más los núcleos, ya que la mayoría de programas están optimizados para funcionar mejor con un mayor número de núcleos. Programas, por ejemplo, como el Adobe Premiere, Sony Vegas, After Effects, aprovechan mejor los núcleos. Yo recomendaría que como mínimo tenga 6 núcleos y 12 hilos, por lo cual va a depender mucho de lo que uses, pero básicamente me atrevería a decir que los núcleos tienen un poco más de peso con respecto a las frecuencias, hablando de procesadores de última generación. Esto claro hablando cuando nos referimos a una PC que sea usada para workstation. Y ya para terminar, gente, vamos a usar un ejemplo para entender mejor toda esta teoría que hemos explicado. Por ejemplo, lo voy a hacer con un procesador de AMD y otro de Intel, pero de gama similar. En este caso tenemos al i7-9700K y al Ryzen 7 3700X, dos procesadores que compiten directamente en precio y en cantidad de núcleos, pero que tienen algunas diferencias notables, así que vamos a ver. Pues bien, empecemos con el número de núcleos. Ambos cuentan con 8 núcleos. La diferencia radica en el número de hilos. En este caso, el Ryzen 7 tiene 16 hilos contra 8 del i7. Esto quiere decirnos que tendremos un aumento de rendimiento en programas de trabajo pesado, renderización, etc. Todo esto en el caso del 3700X. Pero esto en videojuegos no supone mucha mejoría. De hecho, en muchos casos gana el procesador de Intel en videojuegos. Entonces, para tareas multinúcleo y de trabajo está bien, pero para videojuegos no es que ayude demasiado y no es tan determinante, aunque hay algunos juegos que sí lo aprovechan, pero no son muchos. Los segundos son las frecuencias. Ambos procesadores tienen frecuencia base de 3,8 GHz en el caso del Ryzen 7 y 3,6 GHz en el caso del i7. Y en turbo el Ryzen tiene 4,4 GHz y el de Intel 4,9 GHz. Vamos a ver qué tanto nos ayuda esto en los videojuegos, que es supuestamente donde más se aprovechan.
nos damos cuenta de que hay una clara ventaja del procesador de Intel, lo cual ayuda mucho a la teoría de que mayores frecuencias dan una cantidad de FPS mayor. Hay que tener en cuenta también que además de estos factores también juegan la arquitectura, el proceso de fabricación, el IPC, para lo cual estos procesadores están condicionados en cierta parte por esos detalles, pero que más allá de eso vemos una clara tendencia cuando hablamos de núcleos y frecuencias, y que entre más mejor, pero dependiendo del caso. En el caso de los hilos para trabajos pesados, edición de video, etc. Y en el caso de frecuencias en videojuegos. Ya analizaremos más procesadores a detalle con más calma, exactitud y detenimiento en un futuro, pero esto ya nos da una idea clara. En fin, gente, hasta aquí llega el video. Ya sabes que si te gustó, déjame una manita arriba, compártela con tus amigos, suscríbete si no lo estás, y sin nada más que decir, nos vemos hasta pronto en un nuevo video más del canal. Hasta luego.